Bien, buenas noches para todos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Nuestro objetivo de esta noche es retroalimentar la evidencia que teníamos para esta semana que transcurrió, que es la presentación sobre fuentes de reclutamiento definidas por la organización. En esta parte, el objetivo de la evidencia es que ustedes pudieran generar conocimiento sobre las diferentes fuentes de reclutamiento una vez identificara el concepto de reclutamiento y los tipos de reclutamiento que existen. A lo largo de los conceptos tuvieron que encontrar que está la fuente de reclutamiento interna, la externa o la mixta, que es la combinación de estas dos fuentes anteriores. Finalizaban ustedes con esta parte de la evidencia en la realización de una convocatoria o un anuncio, que es la invitación para poder comenzar a atraer a esos candidatos que están interesados en postularse a ese cargo o ese ofrecimiento que está presentando una organización. Tenían que hacer una presentación digital para todo el grupo, para compartirlo dentro del grupo, solamente la presentación digital con los requisitos que conversamos la vez pasada, que fuera dinámica, que tuviera imágenes, que precisaran ustedes sobre todo en los conceptos estipulados en el contenido de la formación. Ahora, para poder con ustedes hacer la retroalimentación frente a esta evidencia, miren que se va tejiendo todos los conceptos desde que iniciamos nuestra primera actividad y ahora que también vamos a iniciar la parte de la tercera actividad. Estamos hablando de todos los pasos o las etapas que requiere el proceso de selección de personal. Yo las veces pasadas les hacía la pregunta de cuándo inicia el proceso de selección. Y la respuesta es que inicia cuando surge la necesidad de cubrir un puesto vacante, cuando se da una posición que hay que ocupar en determinada organización, bien sea porque hubo un despido o la persona renunció o se creó un nuevo cargo o hay una licencia de maternidad o alguien que pidió una licencia remunerada o no porque tiene otros sueños, otras metas a nivel profesional y pues necesita que lo reemplacen durante ese tiempo mientras vuelve de ese tiempo de licencia. Entonces son muchas formas en que se pueden dar las necesidades para ocupar un puesto vacante. Ahí es donde inicia el proceso de preselección con la necesidad. Esta necesidad, ¿cómo se entera el área de talento humano? ¿O cómo nos enteramos nosotros si vamos a estar aquí en este proceso? Tiene que ser formal, tiene que ser por escrito, que haga la solicitud el área que requiere el cargo ocupar para poder darnos por enterados e iniciar nuestro proceso de preselección. Ahora, ¿cuándo inicia el proceso de reclutamiento? De acuerdo a lo que leyeron. La pregunta es para ustedes. ¿Cuándo creen que inicia el proceso de reclutamiento? Si ya yo tengo la necesidad, ¿qué hago? Si ya me llega formalmente la solicitud del área que requiere ocupar ese puesto vacante por cualquiera de las necesidades que les mencioné ahorita, ¿qué hago entonces? Comienzo a buscar desde el anuncio. Bien, next. ¿Qué hago entonces? Comienzo a buscar toda la información necesaria acerca de ese cargo que quedó vacante. ¿Qué información necesito? Necesito saber cuáles son las competencias de ese cargo, cuál es la parte de las habilidades, el conocimiento que debe tener esa persona para ocupar ese cargo, las responsabilidades, las funciones, si esa persona va a tener a su cargo otras personas o si va a ser jefe, qué tipo de cargo está dentro del organigrama. Toda la información que requieran lo voy a tener en cuenta. ¿Para qué? Para empezar a definir cómo va a ser esa búsqueda de candidatos.
Entonces, ¿cuándo inicia el proceso de reclutamiento? Cuando ya yo tengo definido toda la información referente al cargo que se va a ocupar. Ahí es donde comienza el reclutamiento. Ahora lo vamos a ver más adelante un poco más claro. En las presentaciones, ustedes definieron el concepto de reclutamiento, definieron cuáles eran los tipos de reclutamiento, sus diferentes fuentes, y aquí simplemente estoy corroborando lo que ya revisé en las evidencias que ustedes me presentaron. ¿Cómo selecciono yo la fuente de reclutamiento? Ese es otro de los interrogantes para que ustedes tengan en cuenta. El proceso de selección en una organización debe hacerse de manera detallada, muy organizada, debe haber una preparación. En el transcurso del contenido ustedes encontrarán una etapa preparatoria. Esas son las cosas que yo tengo que preparar. La organización de toda la información referente al cargo. Ahora, otra de las preguntas para que también tengan claridad. Una cosa es hablar de inventario personal y otro es definir lo que es el perfil del cargo. La pregunta que les hago es, ¿lo mismo o no? ¿Sí me escucha? Sí, señora Nelcy, adelante. Es que yo tengo esa duda porque la anterior clase como que no me quedó muy claro. Muy bien, Nelcy. Por eso la traigo acá a alusión, porque vemos mucha información y a veces no entendemos lo que nos dan en los conceptos o aclarar las diferencias. Hablar de inventario personal, ustedes lo construyeron en la evidencia de la wiki y ahí ustedes definían lo que eran los datos personales de esa persona que está ocupando ese cargo. Dieron ejemplos, tuvieron que construir esos inventarios personales. Su nombre, su número de documento, correo electrónico, la dirección, el teléfono, cualidades o competencias. Eso habla del inventario personal. Cuando nos referimos a inventario personal, estamos haciendo referencia a la persona como tal, los datos específicos de esa persona que está ocupando el puesto. Cuando hablamos de perfil de cargo, estamos haciendo referencia a los requisitos del cargo, independientemente quién sea la persona que esté ocupando ese cargo. No es lo mismo. La información de inventario personal es directamente con esa persona, valga la redundancia, que ocupa este cargo. Perfil del cargo es toda la información referente a ese cargo en específico. Bien, eso lo quería pues aclarar. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque a veces nosotros nos dejamos llevar en el proceso por la subjetividad y aquí tenemos que actuar con mucha ética a nivel profesional. Ay, sí, es que esta persona presentó muy buena hoja de vida, en la entrevista le fue muy bien, es muy espontáneo, se ve que conoce y nos dejamos envolver aparentemente por su actitud arrolladora y demás. Pero no podemos olvidar que por más que esa persona muestre la actitud, si no cumple con los requisitos del perfil del cargo que va a ocupar, no nos sirve la persona que quede en ese proceso. Un poco más claro, por eso hago la salvedad. No centrarnos en la persona, sino tener en cuenta el perfil del cargo que requiere ese puesto vacante. Bien. Ahora, ¿qué encontraron ustedes durante el desarrollo de esta evidencia de la presentación digital? Partimos de los requisitos, como bien les mencionaba ahorita. Cuando ya me hacen la solicitud, yo lo que hago es buscar toda la información que requiero para los requisitos. ¿Cuál es esa información? Requisitos del cargo. Estamos hablando de ese perfil del cargo que hacía la diferencia ahora. Yo necesito conocer la experiencia laboral del cargo, conocimientos o la educación, las habilidades, si son competencias innatas o las puede ir aprendiendo a lo largo de su experiencia en el cargo, cuando esté desempeñando la tarea, si tiene certificaciones profesionales, si cuenta con tarjeta profesional, dependiendo la carrera que estén exigiendo en el cargo,
cuáles son esos conocimientos específicos o mínimos que debe tener para que se desempeñe en ese cargo, sus rasgos de personalidad, si maneja idiomas y qué habilidades físicas posee esta persona dependiendo del cargo. Esto a términos generales. Requisitos del cargo que por ahí debo empezar. ¿Qué hago con esos requisitos? Yo me siento con la persona encargada del área para que esta persona me pueda explicar cuáles son los requerimientos, qué tipo de especificaciones necesita, en cuánto tiempo tengo que responder para cubrir con esta vacante, si se va a hacer algún tipo de modificación en el perfil del cargo, por ejemplo, si le vamos a aumentar el salario, si esta persona requiere viajar, si esta persona está por un tiempo, de manera temporal o va a ser permanente, qué tipo de contrato va a firmar esta persona. Todas esas cosas yo las aclaro. Es con el jefe inmediato quien hace la solicitud al departamento o el área de gestión humana para poder brindarle ese proceso de preselección. Cuando ya yo tenga todos esos requisitos, yo puedo completar también esa información remitiéndome al manual de funciones. Esto es un ejemplo de la descripción de cargos. Este es otro proceso también que maneja gestión humana, reconocido como descripción de perfiles de cargos o manuales de funciones. Yo busco el cargo que está como vacante y ahí me va a aparecer toda la información. Identificación del cargo, cuáles son esos requisitos, las responsabilidades del cargo, la parte de las habilidades o las competencias, la experiencia laboral, el rango en que esta persona necesita para poder emplearse, cuánto está interesado en que se le pague. Todo esto lo voy a tener dentro del perfil del cargo. Esa es la información que yo debo tener. ¿Por qué hago mucho énfasis en la parte del perfil del cargo? Porque de aquí parte el resto de las etapas que se desarrollan en el proceso de selección. Si yo no tengo completa esta información, voy a demorarme más en el proceso, no va a tener la efectividad y recuerden que yo tengo que disminuir los tiempos y tengo que también ser muy cuidadoso con los recursos que se están asignando para cada una de las etapas del proceso de selección. Entonces, si yo cuento con esta información desde el principio, evito retrocesos y estoy economizando tanto tiempo y recursos. Esa es la salvedad del perfil del cargo. Entonces, hay algunos que les he hecho retroalimentación en sus evidencias donde argumenten, con mayor profundidad el perfil de cargo, porque lo veo como con muy poca información y es precisamente si van a avanzar que les quede más fácil el resto de las etapas del proceso. Es con esa finalidad. Ahora, otro de los conceptos que tenían que ustedes manejar en la presentación es el de reclutamiento. Veo que ustedes lo manejaron muy bien. Reconocemos que reclutamiento es la parte de esa búsqueda o atracción de candidatos interesados en postularse en esa vacante. Pero hay que atraerlos. ¿Cómo lo atraemos? A partir de unas muy buenas fuentes de reclutamiento que nosotros empleemos para y con esas fuentes de reclutamiento lo vamos a comenzar a traer a través de esa invitación, convocatoria o anuncio. ¿Cuáles fueron las fuentes de reclutamiento? El objetivo de esta actividad era que ustedes identificaran como mínimo 10 fuentes de reclutamiento, dependiendo ese perfil del cargo. Tenían que tener claridad sobre cuál es el perfil que tomaban como ejemplo y por cuál tipo de fuente de reclutamiento me iba, si interna, externa o mixta, y poder expresar mínimo 10 fuentes que tenían que seleccionar, dependiendo de la fuente. Entonces, acá les tengo como ejemplo. ¿Qué fuentes internas de reclutamiento encuentro yo? Cada fuente va acompañada de algún medio en que lo ponga a divulgar. Entonces, cuando hablamos de reclutamiento interno, es que yo tomo la decisión de buscar primero personas dentro de mi organización, bien sea
porque pueda reforzar el tema de plan de carreras o plan de ascensos dentro de las mismas personas que estén trabajando. Si dado el caso no encuentro un perfil que se ajuste a lo que yo estoy buscando, pues entonces me voy a un reclutamiento externo, una fuente externa de reclutamiento. O puedo combinar las dos. Al mismo tiempo que voy mirando quiénes se quieren postular dentro de la organización, asimismo voy moviendo otras fuentes externas de tal forma que yo pueda reclutar el mayor número de antecedentes u hojas de vida para que apliquen a ese cargo. Dentro de las fuentes de reclutamiento internas encontramos archivos de solicitudes, digamos que alguien haya hecho una solicitud de que le gustaría pues ascender, que dado tal se presentara algo, pudieran ellos postularse. Se puede también generar a través de correos internos por medio de los sindicatos. Pueden establecer personas que los recomienden. Los jefes de área suelen hacer mucho esto. Yo le recomiendo tal persona que veo que cumple con ese perfil, le podría servir, es un pilo, cumple con los requisitos. El voz a voz, inmediatamente cuando se genera el rum de que hay un puesto vacante, sobre todo importante, las mismas personas, los mismos trabajadores comienzan entre ellos a comunicarse y eso es una fuente interna de reclutamiento. Las promociones internas, los planes de ascensos o planes de carrera, yo puedo colocar también en las carteleras, postular también a esos candidatos, manejar un banco de hoja de vidas o manejarlo a través del correo interno, como ya se los había mencionado. Miren ahí les menciono como 8 fuentes internas de reclutamiento. Externas. Manejamos mucho lo que son los portales de empleo, las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. También se pueden utilizar para poder promocionar este tipo de reclutamientos. Se pueden dar eventos especializados del sector. Podemos encontrar bolsas de empleo, CompuTrabajo, elempleo.com, organizar ferias de empleos. Hay páginas exclusivas de empleos también. Hay estos intermediarios que nos ayudan a nosotros también para poder no hacerlo directamente con la empresa, sino a través de ellos como intermediarios. Agencias de reclutamiento, instituciones educativas, porque también se pueden organizar ferias con ellos, o ellos siempre tienen un banco o una base de datos que nos puedan también facilitar esos antecedentes u hojas de vida que ellos encuentran. La mixta, como les decía, puedo utilizar entonces o la base de datos, pero también moverme por el internet. Periódicos, revistas, aún se siguen utilizando también estos medios para poder buscar esas hojas de vida de las personas interesadas. Pues miren, ustedes colocaron ejemplos de esas fuentes y era parte fundamental de la actividad que tenían que entregar, de la evidencia. Luego, finalizamos con el concepto de un anuncio. Aquí vi que a muchos les faltó. Colocaron la descripción o el concepto de qué es un anuncio, qué es una convocatoria, pero no se atrevieron a hacer el anuncio. La idea era que ustedes revisaran, investigaran modelos o ejemplos de anuncio y comenzaran a analizar. Hay diferencias. Miren, entonces acá les traje como ejemplo uno y ustedes mismos me van a decir qué le hace falta a ese anuncio, porque la información tiene que quedar clara en una invitación. El anuncio de la convocatoria es como cuando ustedes lo invitan a un evento, un cumpleaños. Le pasan a ustedes una tarjeta vía WhatsApp. ¿Qué es lo mínimo que ustedes necesitan conocer? ¿Cuándo va a ser? ¿De qué se trata el evento? ¿Cómo tienen que ir vestidos? ¿Qué tipo de regalo se le va a entregar? Fecha y lugar. Es lo mínimo que debe contener en esa tarjeta de invitación para que ustedes puedan organizarse y confirmar si van o no van a ese evento que los están invitando, ¿cierto? Lo mismo sucede con la convocatoria o con el anuncio. Tiene que ser muy atractivo. Acá, miren entonces esto. A simple vista,
¿Qué no logro identificar? Que no hay un logo, no se ve atractivo, no hay una imagen que reconozca, que yo pueda identificar inmediatamente de quién se trata de la empresa. En este caso, perdón, es Eficacia S.A. que funciona como, no me he vuelto que se me fue el nombre, como un portal de empleo. Aquí entonces hablamos de eficacia, estamos buscando. Somos una compañía enfocada en contratar el mejor talento comercial y operativo del país. ¿Qué palabras resalto en esa primera frase? Comercial y operativo. Listo. Importante empresa del sector textil. Ya estoy reconociendo de qué tipo de empresa se trata, a qué se dedica, cuál es su actividad económica. Requiere para su equipo de trabajo asesora de punto de venta. Ahí identifico inmediatamente el cargo. En el caso que yo le esté creando, ¿cómo saco esa información del anuncio? ¿De dónde lo saco? Del perfil del cargo. Ahí es donde voy a encontrar esa información. No necesito publicar el perfil, necesito colocar información atractiva para aquellos interesados. Entonces les estoy diciendo a ellos en qué área, qué sector económico de la empresa, cuál es el cargo a ocupar. Y les digo algo muy importante que lo resaltan en mayúscula, con o sin experiencia. En otros anuncios nosotros también vemos todas las áreas profesionales, con o sin experiencia. Ahí entra el candidato a dudar, como que, ¿por qué tan abierta esta convocatoria? ¿Por qué no es tan delimitada en la profesión? Por lo general, cuando se dan estas ofertas comerciales, son muy abiertas, no requieren de experiencia, pero sí se concentran en la parte de las competencias o las habilidades. Ya vamos para allá. Funciones también encuentro en este anuncio. Asesoría comercial, surtir productos en puntos de venta o tiendas. Requisitos. Tener actitud comercial. Acá no les importa si tienen la experiencia, cuál es la educación, no. Que tenga una buena actitud comercial. Con o sin experiencia, vuelve y lo recalcan. En el rector detalle, en caso de no contar con experiencia, que tenga excelente actitud comercial, muchas ganas de trabajar, que le gusten las ventas y quiera aprender. Este cargo es multifuncional. Por cada una de las áreas de tienda, desde ventas, caja, inventarios de bodega, le toca hacer de todo. Salario, 1.160.000 más auxilio de transporte, más comisiones, más recargos. Ahí le están estipulando claramente el salario. Horarios, domingo a domingo con un día de descanso entre semana. Turnos rotativos. Lugar de trabajo, en una tienda que se ubique cerca a su vivienda. ¿Qué espera para postular? Te esperamos. Feliz día. ¿Qué creen que hace falta en este anuncio? El correo, muy bien, ya. Me están invitando, pero no me están diciendo a dónde me presento, a dónde envío mi hoja de vida, cuándo la debo enviar, hasta qué plazo la necesito para poder enviarla. No me están dando esa información tan relevante y tan importante. Por eso les digo, hay que ser muy cuidadosos en la descripción de esa convocatoria y de ese anuncio. No se nos puede pasar por alto información tan importante como esta. Está muy bonito, muy bien redactado, pero ¿y a dónde lo mando? ¿A dónde envío esa hoja de vida? No está el logo tampoco de la empresa, no aparecen requisitos como la parte de la educación, lo que les mencionaba hace un rato, hace falta dentro de ese anuncio. Entonces, a manera de retroalimentación, en los que hasta el momento he revisado de los que enviaron,
no se atrevieron a hacer como la descripción de ese anuncio, solamente se basaron en lo teórico, en lo que era una convocatoria y un anuncio, muy pocos sí lograron pues redactar lo que era un anuncio. De eso se trata. Pueden apoyarse en ejemplos como este o muchos otros que encuentren para poder ustedes hacer el ejercicio de cómo se redacta una convocatoria. Entonces, la clave aquí fundamental de esta evidencia era que ustedes manejaran el concepto de las fuentes de reclutamiento, reconocieran cuáles eran las fuentes de reclutamiento, tanto internas como externas, y atreverse a hacer la convocatoria. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con la evidencia que tenían que entregar? Animar a quienes no han entregado a que les queda un poco más claro ahora con esto, que se atrevan a presentarlas, que no tengan ustedes inconvenientes porque ya se fuera de tiempo, todavía están a tiempo, pueden lograrlo. La idea es lograr la participación de la mayoría de ustedes para que presenten sus evidencias. Veo que no tienen preguntas, entonces continúo. Perdón, reviso el chat. Okay. Bien, entonces, a manera de resumen y para continuar con la siguiente actividad, ustedes han encontrado en su contenido formativo a la autora Marta Ales y Hidalberto Chaverato. Este es un resumen de los pasos del proceso de selección de acuerdo a la autora Marta Ales. Aquella desglosa en 20 pasos lo que es el proceso de selección. Ustedes en una evidencia me presentaron las etapas del proceso un poco más sintetizadas, más resumidas, 5 o 6 pasos si no estoy mal. Pero la idea de presentárselo es para que sepan ustedes en qué vamos y qué nos falta para alcanzar todos los pasos del proceso de selección. Entonces, como les decía al principio en los interrogantes, el primer paso, ¿cuál es? La necesidad de cubrir esa posición. El segundo paso, ¿cuál es? Que nos hagan por escrito una solicitud formal de qué es lo que se está requiriendo. Cuando ya tengamos esa requisición, vamos a revisar todo lo que es la descripción del puesto o el perfil del cargo para corroborar la información o para ampliar la información de tal forma que seamos muy precisos en lo que estamos buscando y en lo que queremos encontrar. Cuarto paso, recolectar toda la información del perfil. ¿Qué pasa, profe, si el cargo es nuevo? Es un cargo que ellos vieron la necesidad de crearse. No hay descripción del cargo. No aparece en el manual de funciones, pues es un cargo nuevo. ¿Qué hago? Recolectar información sobre el perfil para que pueda ser creado esa descripción del cargo. Quinto paso, análisis sobre eventuales candidatos internos. Ahí es donde comienza el reclutamiento. Volvemos a la segunda pregunta que les decía. ¿Cuándo empieza el proceso de reclutamiento? Cuando ya ustedes tienen toda la información recolectada del perfil. Ahí vamos a empezar a analizar las fuentes de reclutamiento. Si no encuentro mis candidatos de manera interna, entonces me voy a realizar la búsqueda de candidatos externos. Decido si los tengo o no. Séptimo paso, definición entonces de las fuentes de reclutamiento a nivel externo, esas que les mostré. Si lo hago entonces por redes sociales o busco un apoyo de un portal de empleo o realizo una feria o lo promuevo por otro tipo de fuentes que pueda encontrar, las que ustedes definan de tal forma que me ayude a traer esos candidatos. 8. Recepción de candidatos. Cuando ya yo hago la publicación de esa convocatoria, comienzo entonces a recibir hojas de vida, recepción de antecedentes o de candidaturas. Y noveno paso, y hasta ahí lo vamos a dejar por el momento, la primera revisión de antecedentes. Eso es lo que voy a hacer. Y esta va a ser la apertura para explicarles la siguiente actividad que nos corresponde para esta semana. Miren, un poco más preciso, paso a paso, de lo que hemos llevado acerca del proceso de selección.
¿Qué vamos a hacer para esta semana? Vamos a comenzar a reclutar candidatos que se ajusten al perfil según las necesidades de la organización. Ya sabemos qué es una descripción de cargos, qué es un perfil, donde vamos a encontrar toda la información. Ahora vamos a empezar a reclutar esas hojas de vida. ¿Qué requerimos? ¿Cuál va a ser el material de formación que van a consultar ustedes? Nuevamente, el componente formativo de gestión para la provisión del cargo. Ya ustedes manejan parte de esa información. ¿Cuál es la evidencia que vamos a entregar? Van a atreverse ustedes a realizar hojas de vida, las van a construir, van a analizarlas de acuerdo a ese perfil del cargo, van a seleccionar un perfil del cargo, de lo que ustedes hayan trabajado les sirve el de Wiki, ahí postularon ustedes 2, 3 descripciones de cargo, cojan uno, que estén interesados ustedes en buscar y comienzan a construir las hojas de vida y ajustan a ese cargo, la información ajustada a ese cargo que ya ustedes tienen elaborado. Van a construir 3 modelos de hoja de vida. Entonces, ¿cuántas hojas de vida tienen que enviarme? 3 hojas de vida con diferentes modelos de presentación. Ahora ustedes cuentan con estas herramientas tecnológicas que les facilitan a ustedes las plantillas. Nada más es montar la información y se van orientando por la forma de entrega. Con mucha estética, que viene siendo la hoja de vida y por qué es tan importante esto. Resulta que aquí ya vamos a tener nosotros ese contacto con los candidatos. Recuerden que todos los procesos de gestión humana estamos hablando de personas. Entonces, como no las he visto ni he tenido ese contacto físico con ellos, lo primero que yo voy a hacer, que me va a llevar a tener como un conocimiento, es la hoja de vida. Esa hoja de vida habla mucho acerca de quiénes somos nosotros, aún sin vernos y sin conocernos. A través de esa hoja de vida, de ese análisis que yo haga, esa revisión, yo puedo darme cuenta y sacar conclusiones de qué persona estoy hablando, cómo podría ser esa persona dentro del cargo, si es organizada, si es desordenada, si es puntual, si es estricto, si es psicorrígido. O sea, hay muchas cosas que yo puedo concluir con solo presentar una buena hoja de vida. Entonces, la estética, la organización, la ortografía, que si lleva foto, que si no lleva, todo eso es relevante en la hoja de vida. Entonces, vamos a construir 3 hojas de vida, 3 modelos diferentes de hoja de vida, y vamos a empezar a revisar esas hojas y analizarlas de acuerdo al perfil. Ustedes van a encontrar en el contenido formativo un video que les habla de cómo crear una buena hoja de vida. Ahí van a encontrar los lineamientos de cómo se debe presentar, cómo deben construir. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta y cuáles son mis criterios también para poder evaluar esta evidencia? Van a identificar un perfil del cargo para que puedan elaborar esas 3 hojas de vida. Medida lo posible, esas 3 hojas de vida deben demostrar que cumplen con los requisitos de ese perfil que ustedes están buscando. Para elaborar las hojas de vida deben contener un diseño o aspecto estructural. Aquí está la parte de la ortografía, la estética, la información organizada. Hay unos aspectos funcionales. Les está teniendo problemas. La parte de la información personal debe estar reflejada en la hoja de vida. La parte académica, la experiencia, las competencias y los intereses. Es decir, que en la revisión de sus hojas de vida yo debo encontrar por lo menos la información que sea relevante en toda hoja de vida. Una vez que ya tengan esas 3 hojas de vida elaboradas, van a hacer un listado de esos candidatos preseleccionados de acuerdo a los requisitos establecidos. ¿Cómo es ese informe? Este es un análisis de la hoja de vida. Esta es una matriz de preselección que, digamos, cuando ya yo hago la observación de cada una de las hojas de vida y que ya voy filtrando cuáles me sirven y cuáles no. En este caso, las 3 que ustedes van a elaborar me van a servir para el perfil.
yo voy a estructurar esta matriz. Tengo que tener en cuenta análisis de la hoja de vida versus el perfil de búsqueda. Aquí es donde les digo que no podemos entrar a ser subjetivos. Ay, me cayó bien, se expresó bien, presentó una muy buena hoja de vida, pero si no va acorde con el perfil, no me sirve esa hoja de vida. Ese es el primer filtro. Las tres que ustedes van a elaborar van a colocar el nombre de los candidatos. Luego entonces van a tener en cuenta esos soportes de acuerdo al perfil, soportes académicos, si los cumple o no los cumple, los soportes laborales, si los cumple o no, las competencias, sí o no. Luego van a tener en cuenta esos resultados de la revisión de antecedentes. ¿Les sirve esta persona para el perfil que están buscando? Sí o no. ¿Continúa esa persona para el proceso? Sí o no. ¿Y qué tipo de reclutamiento ustedes tuvieron en cuenta? Ahí es importante que no solamente marquen la casilla de interno o externo, sino que describan cuál fue el que ustedes escogieron para la búsqueda de esos candidatos. Una casilla abajo de observaciones si las tienen. Eso es lo que van a construir en el listado de candidatos preseleccionados para luego pasar, perdón, me devuelvo, a los siguientes pasos. Cuando ya tengamos la hoja de vida, hasta aquí eso es lo de la evidencia. Cuando ya nosotros tengamos ese listado, es lo que nos va a servir para los siguientes pasos de entrevista, de evaluaciones psicológicas, de las capacitaciones de los candidatos, de poder tener una confección de informes sobre los finalistas, de presentar esos finalistas a la empresa, de que pasen ellos a otro filtro y es seleccionados por aquellas personas que van a ser sus jefes inmediatos o directivos, entrar a la negociación, a la oferta por escrito, a que puedan poder tener ese proceso de admisión y finalmente la inducción. Entonces, ¿sí ven? ¿Por qué la importancia de este filtro de las hojas de vida? Entonces, eso es lo que tenemos que elaborar para esta nueva evidencia. ¿Cuáles son los lineamientos para la entrega? 3 modelos de la hoja de vida, eso es lo que tienen que entregar, que cumplan con el perfil del cargo escogido y hacer ese informe de preselección según el proceso de reclutamiento. Lo van a entregar en formato PDF y lo van a entregar en el área de actividad correspondiente, en el espacio que dice realizar hojas de vida, en parte de evidencias, de acuerdo con el perfil del cargo. Eso es lo que vamos a hacer para esta semana. La actividad empezó desde el miércoles y vamos hasta el 22 de noviembre. Entonces, no sé si tengan preguntas, es la información que quería compartirles. Adelante, Lady. Cualquier... Profe, Señora. una pregunta. De acuerdo al trabajo que hicimos en Wiki, vamos a realizar la evidencia de reclutamiento haciendo las 3 hojas de vida con los perfiles que hicimos ahí. ¿Es así? Sí, te puede servir. Pero en Wiki ustedes establecieron 3 perfiles diferentes, de áreas diferentes. Entonces, en ese caso, si son diferentes, que no tienen nada que ver con el perfil del cargo, escoges el que quieres realizar, uno de esos 3, y con eso construyes las 3 hojas de vida que vayan alineadas con el perfil que estás buscando. Yo lo hice con 3 perfiles diferentes. Entonces tienes que seleccionar solo uno. O sea, hay que hacer, entonces, ya estoy entendiendo, hay que hacer 3 hojas de vida con un solo perfil. Con un solo perfil, estás buscando un solo perfil, no 3 perfiles. Pero con diferentes nombres, obviamente. Sí, 3 candidatos diferentes, pero que 3 candidatos con el mismo perfil. Con el mismo perfil, que sean aspirantes para Y el mismo después perfil. que hagamos eso, hay que hacer el análisis que usted nos mostró de último. Correcto, tienes que hacer el listado de preseleccionados. Ok, profe. Si vas a incluir
Los otros 2 perfiles, esos van a quedar por fuera en ese primer filtro porque no cumplen con el perfil que te estás buscando. Los puedes incluir, pero te quedarían por fuera y solamente pasarías del listado de preseleccionados a uno solo. Sí, hay que hacerla, como usted me dijo, las 3 hojas de vida solamente con un perfil y analizarlo en el análisis escogiendo nada más una sola persona porque se escoge nada más una sola persona para la hoja de vida, o sea, para el cargo que se le vaya a dar. Ladies, vas a seleccionar un perfil de los 3 que tú tienes diferentes. Un perfil, tú vas a buscar un perfil. Ejemplo, para hacerme entender mejor. Necesito una persona de recursos humanos, pero tú creaste un asesor de ventas y un jefe de operaciones. ¿Tu cargo cuál es? Tu descripción de cargos es de recursos humanos. ¿Te sirve de operaciones? No aplica. ¿Te sirve el asistente de ventas? No aplica. Entonces vas a construir y a pulir muy bien la descripción del perfil de esa persona de recursos humanos y vas a hacer 3 hojas de vida diseñadas con personas que cumplan con ese perfil. 3 candidatos que sí cumplen con ese perfil de recursos humanos. Ok, profe, sí, estoy entendiendo. Okay. Luego, en el listado, si los 3 cumplen, tú vas a colocar en tu listado que esos son tus preseleccionados. Esas son las 3 personas que tú más adelante vas a citar para entrevista y vas a seguir con los siguientes filtros. Tienes que postular varios, porque no te puedes quedar solamente con uno, con una sola hoja de vida. Tienes que continuar con el proceso. Acá mínimo les pido 3 hojas de vida para esas personas que cumplan con ese perfil, para que puedan hacer el listado de preseleccionados y puedan escalarlos a las diferentes etapas, entrevistas, pruebas y demás. Bien, Yani me pregunta, ¿cualquier cargo? Sí, cualquier cargo, el que ustedes escojan. Como les digo, si ya tienen ustedes el trabajo realizado en las wiki, pueden remitirse y escoger un cargo para hacer esa descripción. Con base en ese cargo, establecer 3 hojas de vida que vayan acorde con ese perfil del cargo. Bien. Nelsi, no te queda claro el informe. Vamos de nuevo acá. ¿Cuál es la idea? Miren, cuando uno hace reclutamiento, uno comienza a recibir la mayor cantidad de hojas de vida posible. Cuando tengo esa cantidad de hojas de vida que me lleguen por las diferentes fuentes de reclutamiento que utilicé, yo comienzo a analizar cada una de esas hojas de vida, hacer ese primer filtro. Comienzo a comparar las hojas de vida con el perfil que yo estoy buscando. ¿Cuáles me sirven y cuáles no? ¿Cuáles cumplen con los requisitos mínimos y cuáles no? En el caso de ustedes, tienen un perfil que ustedes quieran, un perfil del cargo. Y van a tener 3 candidatos a quienes le van a hacer las hojas de vida que cumplan con ese perfil de búsqueda. En este listado van a colocar los 3 nombres de los candidatos que cumplen con el perfil de búsqueda y van a llenar sus argumentos de por qué estas personas sí cumplen con ese perfil. Si de esos 3 hay uno que no mucho, pero usted lo preseleccionó, bueno, entonces ahí ajusta la información. La idea es que ustedes aprendan a filtrar la información y hacer el análisis de las hojas de vida con el perfil de búsqueda. Por eso les puse análisis hoja de vida versus perfil de búsqueda. ¿Aclaré, Nelsi? Profe, entonces se hace todo en un solo documento. Sí, señora, en PDF. Las 3 hojas de vida y el listado.
Yo entiendo que el informe solamente es llenar ese cuadro que nos está mostrando, que es, perdón, el listado de preselección. Bien, ese es uno que ustedes van a encontrar en el material. Lo pueden Ok. hacer a través de un informe o lo pueden hacer a través de un cuestionario. Ejemplo, yo no quiero presentarlo así, sino que yo tengo un cuestionario o unas preguntas que hice. De acuerdo a eso, iba filtrando o utilicé, digamos, online a ellos para hacer ese filtro antes de que me enviaran las hojas de vida. Puntualmente les hice unas preguntas enfocadas a la parte académica, a la parte de su experiencia, y ahí hice mi primer filtro. Entonces, yo no voy a presentar esta matriz, sino que lo hice así, lo que ustedes quieran. Acá simplemente les estoy dando un ejemplo que lo encuentran en su contenido formativo, que me parece muy práctico pues, para lo que estamos viendo. 3 hojas de vida y ese análisis. Listo. Bueno, acá tengo otra pregunta. Ese cuadro de perfil de búsqueda se va a poner en el informe. Si quieren colocar sí, este es como un referente que lo encuentran nuevamente, les digo, en el contenido formativo, pero ustedes también tienen la iniciativa y la autonomía de que si lo quieren presentar de otra forma, también lo pueden hacer. Eso es como para que ustedes supieran que era un listado de preseleccionados, pero si lo quieren hacer así, es válido. Bien. ¿No hay otra pregunta? Bueno, muchachos, eso era lo que les quería mostrar, hacer la retroalimentación de la actividad anterior y la que tienen para esta semana. Falta poco, una sola evidencia nuevamente para esta actividad de aprendizaje. Tienen aquí 5 días para realizarla. Entonces, cualquier duda, ya saben que pueden comunicarse a través del foro o a través de WhatsApp. No tengo correo institucional todavía, por eso no les he dado ese medio. Si conocen a algunos de sus compañeros que han estado como quietos en las últimas actividades, les pido la colaboración para que los impulse también a que ellos se animen a dar continuidad al curso y puedan cumplir con las evidencias de esta competencia. Bien, desearles una feliz noche. Muchas gracias por conectarse. Ya saben, cualquier duda estamos en comunicación. No duden en poder decirlo. Profe, qué pena. Señora. Una última pregunta. Yo quisiera saber qué actividad debemos retroalimentar, porque todavía no tengo nota, entonces no sé si tengo que retroalimentar alguna actividad. Bueno, yo ya he revisado las evidencias en lo que es la parte de evidencias, ahí les hago los comentarios. En la parte de los foros también les hice los comentarios de retroalimentación. En el wiki revisé las evidencias, no encontré dónde hacer la parte de los comentarios, pero bueno, estoy pendiente de volver otra vez a revisarles y enviarles ahí en la parte de entrada donde ustedes me colocaron el link para que puedan saber. Sin embargo, lo que les digo, lo que les manifiesto acá a través de las sesiones en línea, los veo bien realizando las actividades, pequeñas cosas que hay que ajustar que son válidas dentro del proceso, pero hasta el momento los trabajos están muy buenos. Bien, feliz noche para todos. Feliz noche, hasta luego. Hasta luego.